Así es, déjame saludar, Manuel, también al querido hermanito Jaime Hernández, corresponsal de guerra por muchos años, corresponsal mexicano en el extranjero, décadas de periodismo que se suman a esta mesa de diálogo. Y ahora sí que déjame recibirte con un hostia, tío. ¿Qué está pasando, mi querido Jaime Hernández? Buenas tardes. Querido Vicente, querido Paco, querido Manuel, ¿cómo están, queridos amigos? Un placer estar con ustedes. Fíjate que no pude evitar, es lo que pasa con nosotros los periodistas viejos que ya somos, que quizá ya somos demasiado mañosos, ¿verdad, Paco? ¿Verdad, Vicente? ¿Verdad, Manuel? Fíjate que estaba escuchando estas declaraciones de Raimundo Riva Palacio que dice: me atrevería a decir que Andrés Manuel López Obrador será uno de los presidentes más fuertes en la historia de México. Y dices, me atrevería a decir yo, Raimundo Riva Palacio, por favor. A ver, para empezar, Raimundo es tan viejo periodista como Paco y como yo. Seguramente o tiene flaca memoria Raimundo o no sé lo que pasa. Para los que hemos vivido el presidencialismo fuerte, que era como un tótem poderoso en México, no se nos olvida que hacia fines de cada sexenio, la imagen presidencial prácticamente se desgranaba, se diluía como un sucarillo en el agua. Y aún recuerdo yo las reuniones de emergencia de la Secretaría de Gobernación, las conversaciones entre la Secretaría de Gobernación y los periódicos, los medios de comunicación para decirles, señores, hay que darle más vuelo al presidente porque se nos está viniendo abajo. Esas eran el contenido de las conversaciones. La preocupación que había porque los presidentes al final de su sexenio eran águilas que caen. Y lo que más preocupaba era que estas figuras que sufrían un proceso de enanización, pues se achicaban frente a otros poderes fácticos, por ejemplo, frente a ese poder que representaba Fidel Velázquez, ¿no? Y entonces a muchos les preocupaba que al final de su sexenio Fidel Velázquez fuera un hombre que se creciera frente a la imagen menguante de los presidentes al final de su sexenio. Entonces, yo no entiendo por qué Raimundo excluye esa realidad que todos vivimos hacia fines de sexenio. No ha habido ningún presidente que experimentara este proceso de erosión, de desgaste, de desgranamiento. Se iban diluyendo su imagen. ¿Por qué? Porque la opinión pública, los ciudadanos de a pie, ya habían entendido, habían conocido de las corruptelas, de los tejes y manejes, de los escándalos entre las sábanas de todos y cada uno de estos mandatarios. Andrés Manuel López Obrador ha sido el único presidente que se ha mantenido incólume, ¿no? No ha habido un desgaste para nada en absoluto de su Al popularidad, contrario, creció al final. todo lo contrario, y a tal grado que personajes como Raimundo tienen que reconocer que los libros de historia seguramente consignarán como si tuviéramos que esperar que este tren de la historia todavía transcurran 5 o 10 años como para no saber a estas alturas que la estatura de López Obrador, si la comparamos con la de López Portillo, Miguel de la Madrid, Ernesto Cedillo, Vicente Fox y los que más se suman, y sobre todo Felipe Calderón, es un gigante. Nos guste o no, y evidentemente no les gusta en absoluto a ellos. Y fíjate, personajes como Felipe Calderón, que son tan estridentes, resulta su estridencia mucho más patética si se le compara con el legado de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, la estatura política de López Obrador es tan patente que incluso obnubila los análisis políticos, los análisis sobre todo de cancillerías como la española, que se atreven a decir que Andrés Manuel López Obrador tiene superpoderes, es tan poderoso que controla, manipula a Claudia Sheinbaum y así de paso y respetan a la futura presidenta de México. Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta es mayor seriedad en los análisis
no solo comentócratas, de los columnistas, sino también de las cancillerías con las cuales tenemos relaciones en México.